Más preguntas que respuestas. Y me acabo de decir eso, ¿cuál es la mayor cantidad de datos a chequear que podemos dejarle a los oyentes? Una pregunta muy frecuente entre mi grupo de amigos, de la gente que conozco de la facu o de otros lugares, es ¿me recibo y de qué laburo? Y mucha gente no sabe si meterse, si buscar una startup, si buscar una empresa más convencional. Hay un montón de opciones. Y hoy, concretamente, Valentina acá tiene un papelito con un resumen de cómo es trabajar en una startup sería. Sí, pero nada, no es un papel con un resumen. Bastante lejos. Simplemente cuando pienso algo tengo que escribirlo porque si no divago demasiado. ¿Y Y por qué tenés el papel acá? por si acaso. Ok, perfecto. Sí, no, la idea de ese episodio es un poco contar cómo es trabajar en una startup y algunas diferencias que tiene con trabajar, supongo que en una empresa más tradicional, como profesional, ¿no? Creo que lo primero quizás es qué es una startup. Yo pensé lo que la tenía muy clara hasta que dije, ¿cómo lo diría? Y me entró una duda. ¿Cómo describirías que es una startup? Eso sí. Sí, Antes, te lo pregunto a vos. es más, yo tengo una duda más básica, que es ¿cuál es la traducción al castellano de startup? ¿Sería un emprendimiento? No, porque yo creo que un emprendimiento puede ser de cualquier cosa. O sea, vos me decís emprendimiento, me imagino, no sé, mi mamá vendiendo cartucheras o cosas así. O no sé, alguien vendiendo velas o cuadernos. Eso me imagino más con un emprendimiento. Creo que una startup apunta más a algo que va a escalar exponencialmente y que va a llegar a muchas personas. Generalmente son de base tecnológica o biotecnológica, pero me imagino algo más así. Así que no te diría que es exactamente lo mismo y no sé si tiene una traducción argentinizada. Ok, entonces tengo que decir que es para mí una startup. Sí, ¿qué pienso cuando escucho la palabra startup? Lo tengo asociado con un proyecto, generalmente con fines económicos, empezado por o una persona o un grupo muy chiquitito de gente, que igual puede crecer y hacerse muy grande, ¿no? Pero no sé, yo pienso, por ejemplo, en una gran empresa y no pienso que sea una startup, pero no sé si tengo un amigo que me dice, che, estoy en la típica, en el garage de casa, que no sé por qué esas cosas siempre empiezan en el garage de las casas, pero estoy en el garage de casa, que me junto con un grupo de 3 personas a, no sé, por ejemplo, programar aplicaciones para celulares, para resolver no sé qué problema y queremos venderla y hacer plata con eso. Eso lo tengo más asociado con una startup. Incluso eso después puede crecer y tener 100 empleados, pero sigue siendo una startup, creo. Ahí ya no me queda muy claro. No Claro. sé. Sí, yo investigué un poco esto porque también no la tenía tan clara, de cuándo una empresa deja de ser una startup. O sea, una empresa pudo haber sido una startup antes, digamos. Claro, o sea, Mercado Libre empezó como startup. Facebook también, Google también, Ok. Apple también. Todas las empresas arrancaron. Quizás antes no existía el término startup como ahora. Pero básicamente deja de ser startup cuando ocurren 3 cosas. Una, esto sí lo tengo anotado en el papelito. Esto de alguna fuente, no sé qué tan fiable es, pero pongámoslo que es cierto. Tiene que facturar $50 millones anuales, tener más de 100 empleados y la empresa valer más de $500 millones. Tiene que pasar las 3 cosas simultáneamente. Algunos dicen que una u otra, pero yo creo que uno consideraría una empresa grande si cumple las 3. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en Stam, que es una startup. Somos 200 personas. Pero somos re startup, tipo, desde cualquier punto de vista. O sea, ni siquiera vendemos nada todavía. Y cumplir una de las condiciones, yo no diría que es una una empresa grande. O sea, bastante lejos de eso. Lo que no entiendo es si todas las empresas grandes empezaron como startup. O sea, antes de empezar a cumplir esto y hacerse empresa, antes eran una startup. ¿O no necesariamente? No necesariamente. Por ejemplo, yo no estoy tan segura de esto, pero creería que algo así. Todas las empresas más tecnológicas probablemente sí, pero las empresas más tradicionales no. Por ejemplo, me imagino que McDonald's no nació como una startup. No me imagino, habría que buscar un poco más de datos, pero no sé si alguien arrancó en su garage o en cualquier lugar vendiendo hamburguesas diciendo, che, McDonald's va a estar en cada rincón. Por ahí sí, pero no. Dudo que esté en casa. Claro. Me imagino Después lo buscamos igual. sí, y después, empresas más tradicionales. No, vamos a buscarlo ahora.
Dale. Eh, Tuki, Pero, Tuki. o sea, empresas más tradicionales, no sé, de medicina, no es que dijeron, che, vamos a hacer un tomógrafo y después vamos a ver, tipo, vamos a diseñar de tecnología. No, seguramente fueron empresas que ya se pensaron como empresas grandes, quizás por otras empresas antes, y nacieron de esa forma, no de un par de chabones que dijeron, tenemos una idea, vamos a empezar un proyecto con esto. Ok, o sea, no es como yo pensaba entonces que vaca chiquita es ternero, perro chiquito es cachorro y empresa es startup. No, o sea, No. por ahí sí, pero por ahí no. Claro, tal cual. Ok, acá que busco. Dice que McDonald's empezó como un restaurante. Supongo que no muy grande. Pero bueno, estamos buscando en ChatGPT y ya sabemos que los modelos de lenguaje pueden tirar información que no sea muy precisa. Así que eso, tomémoslo con pinzas. Pero sí. Y creo que también al menos el significado más moderno de startup es justamente que tenga una tecnología que revolucione ese crecimiento exponencial. Y no creo que haya mucha revolución en cómo se hicieron las hamburguesas, ¿no? Ok. Así que bueno, yo creo que cualquier empresa grande no nació necesariamente como startup. Y después creo que otra diferencia en ese tipo de modelo de negocios es cómo se financian. Es bastante interesante eso, o al menos para mí, que vos necesitas, o sea, generalmente arranca con un desembolso de una persona misma, o un grupo de amigos o familiares de poca plata. Después tenés algo que se llama semilla o presemilla, que son, a veces son gobiernos, acá en Argentina se usaba mucho eso, ahora no sé con el cambio de gobierno, pero en el gobierno anterior y el anterior se usaba mucho que el gobierno tenga inversión, o sea, no inversiones, sino que en este fondo semilla. Y nada, y así como que arrancás, y una vez que vos llegás a ese punto, después podés acceder a lo que se llama Serie A, y son inversiones que son Serie A, B, C, D y sigue. Y una Serie A son varios millones de dólares. Por ejemplo, en STAM, la Serie A creo que fue algo de 17 millones de dólares, lo cual es considerable. Me cuesta muchísimo juzgar si es mucho o poco a nivel empresa, bueno, o startup, porque, o sea, yo estoy acostumbrado a manejar números de las cantidades de plata que me cuesta ir a un súper, digamos, ¿no? Claro. O que gano dando una clase particular, pero no, que no son 17 millones. Pero claro, eso en el mundo de las startups también es mucho, 17 millones. Sí, realmente arrancan más o menos ese número. O sea, quizás no tanto, creo que esa fue una de las... O sea, creo que STAM es una de las startups más grandes de Argentina, quizás de Latinoamérica. No sé si hay alguna que tenga tantos años y siga levantando fondos sin vender nada. No conozco ninguna. Por ahí si alguien conoce nos escribe. Pero sí, después de la serie A, que vos juntás eso, pasan generalmente 2 años para tener una serie B o una pre-B. Y ahí son muchos millones de dólares más y así vos vas avanzando. Pero lo más común es que vos llegues a la serie D ya vendiendo algo. O sea, en la serie A todavía podés no vender, o sea, ningún servicio ni producto. Pero la mayoría de las empresas, o sea, de las startups, ya vende algo para la B y después la C, la D y las que siguen son para ampliar el negocio. Tipo, che, mira, tengo este otro proyecto que quiero hacerlo. Yo ya vendo, ya tengo una historia y accedes a esos fondos. Y esos fondos vienen de venture capitals, que son como personitas millonarias que se juntan y ponen plata en startups, o personas particulares con mucha plata, que nada, también deciden dónde invertirla, y es muy de riesgo. O sea, creo que después, antes de la serie B, son muy de riesgo, porque 1 de cada 10 startups sobrevive. O sea, el 90% fallece. Pero me imagino que la que sobrevive, por ahí gana mucha plata y un inversor le conviene invertir tal vez en... Si puede invertir en 10 o muchas startups, por ahí lo hace sabiendo, ¿no? Que el 90% de las inversiones las pierde, pero algunas, que son ese 10%, por ahí le va muy bien y con eso gana más plata de la que puso, supongo, ¿no? Obviamente, sí, justamente ese es el chiste. O sea, por eso gente que tiene mucha plata, cosa que es medio una timba. O sea, si te va mal y no perdés nada, qué sé yo, perdés, ya tenés todo. Algunos millones de dólares. No, millones de dólares no es mucho. O sea, es una barbaridad,
Y muchos cuestionan también el modelo de las startups, diciendo, che, fracasan un montón, esa plata se podría estar usando para otra cosa, y estamos millonarios jugando a la timba para ver qué startup no fallece, básicamente. Sí, es cuestionable el modelo, pero esos son un poco los números. Hace poco escuché un dato que me sorprendió, que es que Spotify todavía, o por lo menos hasta hace muy poco, no sé si sigue siendo así o no, todavía perdía plata. Wow. Que me sorprendió mucho porque yo me imaginaba Spotify, que ya todo el mundo lo conoce, como una no sé si es startup o empresa, no importa, pero que ya le iba muy bien. Y que como todo el mundo la conocía, la suficiente cantidad de gente pagaba y le hacía muy bien. Pero se ve que no. O sea, puede realmente pasar mucho tiempo, ¿no? Hasta que... Sí, puede pasar mucho tiempo. Y lo que no sé, Spotify ya está cotizando en la bolsa, me imagino que sí, ¿no? No sé. Porque, por ejemplo, vos para recuperar esa plata pueden pasar dos cosas. O sea, ¿cuál es o sea, uno funda una startup para qué? O sea, eventualmente los más románticos te dirán, no, porque queremos solucionar el hambre en el mundo, o solucionar un problema re grande, o curar el cáncer, qué sé yo. Pero uno generalmente lo funda con un exit, o sea, una salida que te va a llenar de plata. Si sobrevivís. Y esas son dos. Una son salir a la bolsa, y otras que te compre otra empresa. Por ejemplo, Mercado Libre salió a la bolsa y yo creo que la hizo muy bien porque le está yendo muy bien. Y otra opción por haber, no sé, sido comprado por Amazon, me imagino, en su momento. Y no lo hizo. Entonces, esos son como los dos caminos tradicionales. Quizás se llaman más, pero no son menos comunes. El caso de Spotify, no lo vi en que está en la bolsa, pero no es una empresa yankee igual. ¿O sí? ¿Cuál? Spotify. No sé los detalles. Bueno, también podemos investigar después. Este episodio tiene más preguntas que respuestas. Eso, ¿cuál es la mayor cantidad de datos a chequear que podemos dejarle a los oyentes? Está bueno, la próxima tenemos que elegir un tema del cual no sepamos nada y hablar y decir cosas con seguridad. Tipo, no eso, tipo, yo te sé la cantidad de habitantes del Congo, te tiro números cualquiera, nada, algo así. Ay, sí. Entonces, ahora teniendo en mente más o menos qué es una startup y cómo se diferencia de una empresa y cuál es el esquema con el que suelen funcionar, el esquema económico, todo eso, ¿cómo es del otro lado de estar adentro, de trabajar para una startup? Es curioso porque yo antes sabía mucho de startups, como que me metí bastante en el mundillo, fui a una escuela de negocios por algunos meses y aprendí un montón de esto, pero siempre desde afuera. De tipo, escuchaba inversores ángeles diciendo, sí, puse tanta plata en esto, en lo otro, esto funciona así y así. Y ahora estoy adentro de una y es muy distinto. Déjame hacer una aclaración para el que esté escuchando. Vos no estás adentro como la que está creando una startup, no. Ni la que está invirtiendo, sino como una empleada. Una simple empleada, pobre. Y nada, yo me gusta compararlo con una empresa tradicional. Nunca trabajé en una empresa tradicional, pero mi hermana trabajó en una empresa tradicional, mi papá también, entonces como que más o menos sé cómo funciona la cosa. Me encanta que tiramos dos datos sin chequear y el único que tiene una fuente es mi hermana y mi viejo. Que le mandamos saludos. Y creo lo que está bueno de trabajar en una startup es que vos tenés mucho poder de opinión. Y es muy de peli también. ¿De peli? Muy de peli. ¿Por qué? Porque vos, o sea, si decís startup, te imaginas, bueno, el garage, esto ya no es un garage. O sea, somos 200 empleados y tienen oficinas serias, entre muchas comillas. ¡Alto garage! Pero para subir al garage tenés que subir 19 pisos. No, en esto de que, no sé, hay una mesa de ping-pong, las oficinas tienen... ¿Hay una mesa de ping-pong? Sí, ¿Qué contar eso? Pero no juego yo. Está bien. No sé, todas las salas de reuniones son vidriadas. Es muy de startup, ese tipo de cosas. Y esto de que hay gente joven, se visten todos informales. Eso es como muy de estereotipo de startup. Del ambiente. Del ambiente, sí. Y después te decía que tenés mucho más poder de opinión, podés crecer profesionalmente mucho más rápido, porque es una empresa que se está creando. O sea, como que todos los procesos recién están surgiendo. Entonces, ponernos en STAM, los que son jefes o están en el más alto puesto son las personas que entraron
cuando se estaba creando la empresa. Entonces, si vos entras cuanto más temprano, las chances de que seas jefe o tener un alto puesto son muy altas. O sea, y después de una empresa tradicional, vos para ser gerente tenés que tener años dentro de la empresa, ser un crack, tener un montón de estudios, qué sé yo. O sea, como muchos requisitos y tenés que tener el derecho de piso para seguir creciendo. Y muchas veces el techo está muy, muy bajo. O sea, tipo, solo podés ascender a, no sé, jefe y no gerente, nada por el estilo. También otras cosas es que se hace desarrollo. Acá creo que en Argentina es muy difícil hacer desarrollo de ingeniería o de biología si no estás dentro de una startup. O sea, no conozco pocas empresas que hacen desarrollo acá, pero no sé, si vos decís, che, quiero, no sé, sos ingeniero electrónico y quieres hacer cosas electrónicas, desarrollo, quizás en una multinacional, ese desarrollo solo se hace fuera, quizás en Estados Unidos, y solo se ensambla y no tenés mucho poder de edición en el diseño. Pero dentro de una startup sí, porque el producto recién se está creando. Entonces ahí puedes meter mano. Puedes meter mano y hacer como las cosas que te enseñaban en la facultad. Yo voy a diseñar una placa electrónica, o en mi caso, tipo más de cuestiones de biología, porque es una startup de biotecnología. Podés crear mucho más que en una multi. Es más, che, tengo que hacer este procedimiento que ya está recontra chequeado y seguir ese manual de instrucciones bajo ningún punto de vista puedo salir. Entonces eso, si se usa el desarrollo está más bueno en la startup. Después obviamente tiene su lado negativo, que también es muy cuestionado, de que se trabaja mucho más. O sea, hay más ambiente quizás de presión, menos relajado, porque todo el tiempo tenés que sacar resultados y el ambiente es muy cambiante. Por ahí una semana estás haciendo una cosa, a la otra semana otra cosa, y a la otra semana otra cosa, y tenés que adaptarte al cambio que es muy rápido. No entendí, ¿hay más presión en una startup, decís? En general sí, porque, no sé, llega un inversor y, o sea, con esto en mente de que vivís de inversiones generalmente, llega un inversor y dice, quiero esto para mañana. Y medio que no importa qué, tenés que hacerlo para mañana. No pasa tan así, o al menos no en STAM, pero sé que pasa en otras startups, que es mucho más presión porque el ritmo es tipo ya, ahora. Que en las otras empresas más tradicionales, quizá como ya está todo más burocratizado y los tiempos son otros, todo se mueve mucho más lento. En la startup todo es muy rápido. Y por eso también es más divertido, o sea, a mí me encanta, tipo, es muy divertido y la gente generalmente que trabaja en una multinacional o una empresa más tradicional se aburre porque son procedimientos que tenés que seguir y punto. Después, bueno, otra cosa negativa es que pagan poco, muy poco, en algunas más que en otras, pero sí, pagan poco y esto es, creo que a nivel mundial pagan poco, las startups, es algo que busqué un poco y sí, en todas pagan bastante mal, por esto de que, che, todavía es una empresa que no se formó, es muy frágil, por ahí no preferimos gastar tanta plata en los empleados, preferimos el recambio, obviamente depende de cuál, pero en general es así. Y otro factor también a tener en cuenta es que una de cada 10 startups sobrevive. O sea, las chances de que se disuelva y te despidan porque la empresa ya no funciona más son altas. De hecho, conozco un caso que pasó el año pasado de una startup de biotecnología que estaba en Rosario y en Buenos Aires, que nació como una startup, después la compró Amazon, y Amazon decidió cerrar, o sea, dejar de financiar un montón de proyectos con esta crisis financiera que hubo en Estados Unidos. Dijo, de acá para acá cerramos. Y entre de acá para acá estaba esta empresa y despidieron, no sé, 200 biotecnólogos, no sé si eran tantos, pero muchos biotecnólogos y ingenieros de un saque. O sea, lo llamaron todo, che, la empresa se disuelve, nos vemos. Obviamente los indemnizaron todo, pero nada, es algo que trabajando en una startup puede pasar. Ok, entonces como regla, si tuvieras que hacer una regla de una oración, para alguien que nos esté escuchando, que diga, sí, yo ahora estoy con ganas de buscar algún laburo de tal cosa y me gustaría ver o mundo startups o mundo empresas, ¿cuál es la pregunta más sencilla que se puede hacer como primera regla, por lo menos, después hay mucho más para investigar, para saber si sos más para una startup o más para una empresa? Por ahí, o sea, ahora estoy pensando en función de lo que decís, ¿no? Por ahí es preguntarse, ok, me gusta algo, si me gusta algo con menos estructura, donde pueda crecer más, posiblemente profesionalmente, pero con más riesgos, y tal vez con un sueldo más bajo, puede ser una startup. Sí. Y si querés todo lo contrario, por ahí es mejor una empresa. Sí, yo creo que si querés aprender, en los dos lugares podés aprender un montón. Creo que a mí me gusta, igual estoy sesgada porque lo hice así, pero creo que arrancar con una startup
está muy bien porque tenés más espacio para pensar y formarte profesionalmente, pero no sé, porque creo que también en una empresa grande también puedes hacer eso, aprender más sobre procedimientos, qué sé yo, creo que los dos caminos también, depende de cada uno. Y creo que probarlo es lo mejor. O sea, probar un poco algo, después cambiarse. O sea, creo que está bueno conocer los dos mundos. Yo ahora dentro de una startup digo, che, ¿cómo funcionan? O sea, me intriga mucho cómo funcionan por dentro las empresas grandes de biotecnología. O sea, más en este mundo de la biotecnología, como, che, ¿cómo hace esto X empresa gigante? O sea, me da mucha curiosidad, mucha intriga. Y como son muy cerradas, o sea, se mueven mucho con propiedad intelectual. O sea, son mundos muy competitivos. Que no es fácil entrar y no es algo que vos lo googleás o le preguntás a ChatGPT y tenés la respuesta. Entonces como que me encantaría estar ahí adentro para ver cómo hacen eso, que nosotros estamos recreando un poco la rueda en cómo se piensa en ese tipo de cosas. Entonces como que también me gustaría trabajar en una empresa grande como para ver eso. Pero después me gustaría volver a estar, che, tengo la respuesta. Así que creo que las dos experiencias están bárbaras. O sea, depende de cada uno y creo que está bueno experimentar ambas. Una cosa que me olvidé de decir de ventajas de trabajar en una startup es esto de que si sos una de las 10 que le va muy bien, podés llenarte de plata. Una, porque si entras como... O sea, si sos uno de los pocos que entras y terminas siendo jefe, gerente o un alto puesto, después si te compran o salís de la bolsa, no vas a ser el gerente de poquitas personas y vas a ser el gerente de mucha gente. Y ese valor va a ser un montón. Y después es lo otro de que muchas startups dan esto, que es como un mini porcentaje de la empresa. Y si la vendés y tenés ese porcentaje, nada, podés ser millonario. O sea, muchos de los millonarios ahora fueron por eso. Pero tenés que eso depende más de la suerte de haberte metido en una de esas 10 que de tu desempeño en la startup, ¿no? Claro, obviamente. O sea, si tenés suerte te puede ir muy bien. Pero bueno, el porcentaje es muy chiquito. Está bien. Ahora sí, ruido de microondas final. Ruido de microondas final.